Un momento, le damos la bienvenida a Mercedes Guadalupe Segura Lema, docente aquí en el Instituto José Manuel Estrada, colega, compañera de trabajo, bueno, para charlar un poco con ella por primera vez en el programa, ¿no? Una cosa extraña que hace rato, no sé por qué no te llamé antes. Buen día, Guada, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Y buen día a todos los oyentes también. Bueno, en primer lugar agradecerte por aceptar la invitación de estar en el programa. Sé que estás atareada trabajando, estás un poco complicada de tu garganta, y a vos que te gusta hablar, bueno, esa es una dificultad, pero voy a tratar de no atosigarte demasiado, ¿no? Y porque no quiero desaprobar también, así que pregúntame cosas fáciles, por favor. Guadalupe, contanos un poco a los oyentes, a aquellas personas que no te conocen, eh, ¿cómo, cuándo, en qué año y cómo fue o por qué motivo terminaste llegando acá a nuestro país? Porque para aclararle a la gente, tus orígenes o el lugar de nacimiento tuyo es el país vecino de Ecuador. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad creo que ya perdí la memoria porque fueron tantas cosas y tanto tiempo ha pasado Ujú. que lo que recuerdo es que en el año 96, cuando era bebé, Sí, hubo una inflación muy grande, muy, muy grande en Ecuador, se disparó el dólar, no se podía controlar absolutamente nada en el ámbito ni político ni económico. ujú, Y había terminado el secundario, estuve en la facultad de Central del Ecuador estudiando medicina, estaba por tercer año prácticamente ya, y la situación fue insostenible, la educación venía a pique ujú. en los contenidos y en la parte de sustentarse económicamente. Fue muy difícil porque se estaba por privatizar todo y la Claro. mayoría de la gente empezó a irse a diferentes lugares, ¿sí? La Claro, son mayoría los contextos del neoliberalismo que se dio en gran parte de América Latina en esa etapa. sí, fue muy complicado para todos Ujú. y se fueron, mira, la mayoría de mi país se fueron a Europa. Mi Sí, familia se fue a Estados Unidos y bueno, miraron para diferentes partes del mundo y a mí se me ocurrió para el sur. claro. Vos Y dijiste acá me salvo en Argentina. claro, no precisamente en la Argentina, yo llegué a Brasil Ajá. en el año 96 porque el real estaba más alto que el dólar. Y dije, bueno, también es un sueño americano, no hacia el norte, pero hacia el sur, me quedaba más cerca, menos complicado Sí. el ingreso porque no pedían visa. Ajá. Y después empecé a ir ubicando países en donde también la economía estaba bien y para ese momento el famoso uno a uno disfrazado que había en la Argentina pues me invitó emocionalmente a quedarme en este país. Claro. Y que a raíz del 99 vine a este lugar y desde allí me dediqué a quedarme acá, a buscar trabajo, a estudiar. No pude continuar la facultad de medicina porque como no vine con un acuerdo educacional a través de la embajada, Sí. no podía anotar en ninguna universidad. Tuve Ujú. que esperar hasta la radicación, pasó mucho tiempo y estudié docencia en la UNI, en la Universidad del Nordeste Argentino. Ujú. Sí. Guadalupe, bueno, esta experiencia que vos la relatás y parece tan sencilla, digo, tiene su grado de complejidad porque te lleva a alejarte de tu país, del lugar donde naciste y creciste, país que seguramente amás profundamente y tenés un sentimiento especial por él, de personas amigas, ni hablar de la familia, como bien lo dijiste, de gente conocida que se fue a otro lado, de tu propia familia que también tuvo que viajar. Vos que elegiste un rumbo diferente, que anduviste por Brasil, bueno, que no quedaste allí, pero te radicaste después en la Argentina. ¿Cuáles fueron o qué cosas recordás en todo esto que estás mencionando hoy? Como decir, qué mochila, ¿no? Qué peso, porque es ir a un lugar desconocido, más allá que se maneje el mismo idioma, son costumbres diferentes, realidades distintas, y creo que tiene un efecto psicológico bastante importante. No sé si positivo, bueno, lo positivo vendrá después o hoy lo podrás mirar de otro lugar, pero en ese momento, con todo lo que estás contando,
supongo que ha sido un momento complejo. Mira, en realidad el desarraigo siempre va a ser difícil para todos, así te vayas dentro del mismo país, Mm, a otra ciudad, a claro, otra provincia. sí, Imagínate lo que es irse a otro país. Y yo no me fui solo a otro país, me fui a otros países. claro, anduviste por otro lado. Peor todavía, ¿no? Claro, llego a Brasil y me Mm, encuentro, vamos a hablar de las costumbres, salgo de sí, un país conservador a un país muy, muy extremadamente liberal. liberal. Me traumó, sí. Entonces Ah, regreso, también otra cuestión, el idioma, no manejar portugués. sí, Regreso a Ciudad del Este, a Paraguay, ujú, donde hago un curso intensivo de portugués sí, y cuando según yo sabía hablar, ya dominaba, según yo, ¿no? ajá, Realmente era el idioma, me voy otra vez a Sao Paulo, a Río, y era básico lo que había aprendido. ujú, Costó mucho las costumbres, el idioma, la moneda, la política misma. sí, Regresé a Paraguay, me fui, estuve en Bolivia, me radiqué un tiempo en Perú, estuve un año en Chile, o sea, me fui por todos lados. claro, casi tuviste un recorrido como el Che Guevara, ¿no? Mira, y bueno, también estaba buscando la liberación, pero mía en ese momento, ¿viste? No me Claro, daba sí, cuenta sí, que sí. estaba en el país todavía. Ujú, Y la verdad es que todo esto, este recorrido que te estoy narrando, aún afecta porque sí, en los que entro como en crisis de identidad. ujú, Eh, Acá recuerdo que una vez un alumno me dijo, porque a veces en charlas digo nuestro país y como que sí, reacciono y digo, bueno, ¿qué estoy diciendo? No es mi país. claro, Argentina no es mi país. ujú, Y me dijo un alumno, profe, usted es más argentina que nosotros porque usted eligió quedarse acá. A nosotros no nos dieron opción. ujú. Conmovió mucho eso, ¿no? Y me puse a pensar que de verdad yo elegí porque pude haber elegido otro de Otro los países destino. por donde Ujú, estuve, ¿no? ujú. Opté por Argentina, tengo hijos argentinos, tengo ahora una nacionalidad, una residencia argentina y eso me hace pensar en devolverle algo al país que me está dando, sustentando en el trabajo, Ujú. sustentando en muchos ámbitos Sí, de sí, mis sí, sí. actividades humanas, ¿no? Así es que acá estamos, dispuestos a darle al país lo que pida y lo que esté a mi alcance. Guadalupe, bueno, como vos lo decís, ¿no? Tu caso es la de tantas otras personas que por diferentes motivos o razones han tenido que emigrar de sus lugares de orígenes y arribar a nuestro país, identificarse con él, bueno, conformar su familia, es formarse, tener un trabajo, bueno, o buscar distintas actividades. Y esto de un agradecimiento interno, no solo público, digo, por haber llegado acá. Y como vos decís, queda como esa gran ambivalencia, ¿no? Sentimientos encontrados por tu país de origen, por el que te recibe, por tus afectos, por los nuevos afectos que has creado aquí, luego lazos de amistades. Y cómo fue, digo, llegaste a la Argentina y directamente viniste a la provincia del Chaco o estuviste en otra provincia primero? No, no, yo estuve, mira, viviendo en Santiago mucho tiempo, en Santiago de Chile, Sí, y de ahí pasé a Mendoza. Me quedé en ajá, Mendoza, no, no recuerdo cuántos meses, me fui a Córdoba y también estuve allí como un año, después llegué a Corrientes y por último vengo al Chaco y bueno, acá estabilicé mi vida sentimental. claro. Formé una familia y de ahí ya formando una familia es difícil seguir gitaneando por ahí. Dejaste de ser trotamundo obligatoriamente, ¿no? Las situaciones de la vida te obligan a Claro, quedarte sedentaria en un a, lugar, sí. a echar raíces. Pero Y a pesar de esto, por ahí me doy algunas escapadas y te sigo, sí, no, no, sí. sí, 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 lo sabemos. Guadalupe, y a todo esto, digo, ¿no? El entorno de la familia, ¿qué te decían cuando sabían que vos andabas recorriendo distintos países, con todo lo que significa? Porque estás hablando de otra época, no de un siglo pasado, pero hace un par de años, donde muchas cosas hoy se modificaron y que la mirada hacia las mujeres también
era distinta, hoy sigue siendo compleja, así que imagínate para los años que vos estás mencionando, mucho más, y sin embargo vos andabas con esa mochila recorriendo distintos lugares, digo, ¿qué decías de tus padres, tu madre, con esto cada vez que charlabas con ellos? Difícil, fue muy difícil convencerlos a ellos que yo quería tener mi propia experiencia, Mm, abrir mis propios caminos, porque siempre fui de la idea de que los padres tienen que sernos de guía, más no marcarnos el sendero por donde tenemos que transcurrir, ¿no? mm, Y bueno, cuando mi madre se entera que yo estoy por ir del país es porque me encuentra el pasaporte. Yo no le había dicho cuándo iba ni a dónde iba, porque ya la conocía con esos patrones patriarcales que la mujer no puede salir, que la mujer mm. tiene que estar en la casa, que la mujer esto y la mujer aquello, que discursos que aún se encuentran Sí, en sí, la sí. sociedad. Por Pero eso te lo decía, ¿no? Y además claro, pensando, bueno, que es tu madre y como toda madre hay una preocupación lógica que vas a viajar, vas a estar lejos, vas a estar sola, que nadie te va a acompañar. Supongo que eso es lo que más la amargaba o mortificaba. y yo supongo que sí, pero cuando mi madre se entera y empieza a llorar y a Mm, dramatizar la situación sí. como para tratar de convencerme. Yo le dije, madre, confía en los valores que ustedes inculcaron en mí Mm, y voy a tratar de representarlos en donde esté y de llevar el apellido como corresponde, ponerlos en alto. Y bueno, con esa mentalidad me fui. Cuando yo salí en transporte terrestre, me iba alejando de la frontera de mi país. Primero era muy emocionante, wow, me voy. No mm. sabía dónde, pero me iba de caos económico, político, familiar. O Sí. sea, era una crisis espantosa la que se vivía en ese momento en Ecuador. Pero a Mm. medida que me iba alejando cada vez más de mi frontera, de mi país, me iba encerrando en una angustia Claro, que no sabía enorme. Mm. cuándo iba a volver y con qué me iba a encontrar. Ujú. Costó mucho superar eso, pero bueno, los principios que siempre papá decía, que uno tiene que abrirse caminos, o sea, Mm. era totalmente opuesto a lo que decía mi mamá, quédate Mirá vos. acá, trabaja acá, que yo te tengo que cuidar, yo te tengo que acompañar, y mi Ujú. papá no, decía, siempre ustedes tienen que crecer las alas fuertes y vayan por sus objetivos, por sus ideales. Y eso Y, de alguna manera me tranquilizaba. ujú. Y lo tomaste como una bandera y es lo que te llevó a hacer este recorrido y sintetizar un poco lo que estás contando de arribar y Claro. bueno, hasta anclarte aquí en nuestra provincia. Sí, totalmente. Y bueno, después, viste que anteriormente no había el WhatsApp, no había la videollamada. Claro, Estas cosas uno tenía que llamar por teléfono fijo y era muy, muy costoso. Con la costoso. situación que se vivía en Ecuador era peor. Entonces un minuto, no recuerdo cuánto valía. Y yo estaba siempre relacionando el peso con el dólar a relación a la moneda de mi país y decía, mucha plata. Ujú. Entonces llamaba, hola familia, ¿cómo están? Yo estoy bien, bueno, gracias, chao, lo quiero mucho. Así. Claro, sí, sí, no, Era no tenías chance de comunicarte realmente o de expresar otras cosas que podían pasarte y demás porque era imposible, ¿no? Se entiende. claro, totalmente. Y aparte también, para no preocuparlos a ellos, yo siempre Mm, estuve bien. Para ellos yo siempre estuve bien. sí. Aunque en muchas oportunidades me sentía destruida y creía que la vida me había pasado por arriba porque decía, no puedo creer lo que me está pasando. Ujú. Sí, sí, sí. Pero me reponía a eso y decía, no, yo puedo, yo voy a ser alguien, yo voy a alcanzar mis objetivos. Y luché Claro. por ellos y bueno, creía que ahora le gané a la vida, le gané. Guadalupe, escuchándote, y supongo que le pasará lo mismo a los oyentes, dirán, bueno, todo lo que estás contando parece de una persona que ya ha vivido demasiado tiempo, que tiene demasiados años, y vos sos una persona joven todavía, con una corta edad, y has marcado un rumbo y una trayectoria, digo, y viniendo con estos estereotipos sociales o culturales que existen,
de una mujer que lo haga, ¿no? Todavía es como más superador y tal vez vos incluso ni lo dimensiones ahora, ni te pongas a pensar, pero a lo largo del tiempo o más adelante, cuando estés en un ámbito de mayor tranquilidad, podrás hacer un recorrido casi bibliográfico tuyo y te vas a encontrar con cosas y decís, mira vos, ni yo tomé conciencia de lo que realicé o hice, ¿no? En tan poco tiempo. Mira, la verdad es que uno se pone a analizar, por lo menos yo tengo eso de autoanalizarme, Sí, de ver que he ido conquistando mi vida, valió la pena todo este sacrificio de irte de tus raíces, de tu ujú, familia, y de sí, este confort que de alguna manera te presenta el estar cerca de los tuyos. claro, Y en algunas oportunidades digo, no, me faltó algo, que fallé, pero después puedo analizar que la situación misma me llevó a esto y me siento contenta. He valorado lo que logré y sí, logré lo que me propuse, así sería. claro, tal Sí. cual. Guadalupe, y bueno, cuando llegaste acá a nuestra provincia, también un proceso de adaptación, vos dijiste, conformaste tu familia, y a partir de allí vinieron los hijos, también comenzaste tus estudios en la universidad, culminaste con ellos y comenzó a abrirse un nuevo panorama, es decir, bueno, cuando aparentemente ya estabas echando raíces en un lugar, tuviste que salir de la capital hacia el interior. ¿Viste? Eso es la docencia. La docencia es lo mismo que ser un extranjero. Claro, tal cual, sí, sí. No, Más donde no, tenés trabajo y nuevamente el desarraigo. Y bueno, por suerte pude venir no tan lejos, mm, solamente 265 kilómetros de mi hogar. mm, Implicó mucho dejar a mis hijos para no llevarlos, o sacarlos de su entorno y que sí, sufran lo mismo que yo tuve que vivir. mm, Pero tenían poquitos años cuando yo vine acá a la localidad a trabajar y todas las semanas ir y venir es desgastante, pero uno tiene que buscarle el lado positivo a las cosas. Y claro. siento que desde la docencia le doy mucho. En esta semana nomás hablaba y contaba algunas de las historias y decía que el docente muchas de las veces se ocupa de los hijos ajenos y abandona los propios, porque es así. Sí, 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 tal cual, como vos lo mencionaste, forma parte de eso, ¿no? Y Guadalupe, eh, te arraigaste acá, estás trabajando en el instituto ya hace un par de años, pero le vamos a contar también a los oyentes que desde hace un tiempo también has incursionado en el ámbito de la política y que hoy te tiene como una protagonista en las próximas pasos. Sí, bueno, desde el 2020 empiezo a militar en un partido político llamado Proyecto Sur Chaco, Ujú, eh, cuyo líder era mi suegro, el doctor Danilo Polo Legal, con unas convicciones muy firmes y él siempre decía, la dignidad no se negocia ujú, y hay que entrar por la puerta ancha. Él siempre nos decía esas cuestiones, cosa que nosotros no, no vayamos a lo fácil, no busquemos el acomodo, no busquemos eh, molestarle a alguien o ocupar el puesto de alguien sin que te lo hayas ganado. ajá, Y pasaron muchos años en esta formación política y ya en el 2019 estuve como candidata a diputada nacional y después a diputada provincial. Obviamente nosotros siempre participamos, no tuvimos buenos resultados para ujú, llegar, pero sí, sí buenos resultados en cuanto a experiencia y en cuanto a militancia y a convicciones. ujú. Y ahora también estamos formando parte del Frente Chaqueño y bueno, estoy también candidata a diputada para ver si después, según el sistema DON, formamos parte de la lista oficial para las generales. Bien, Y así vamos que a ver en si eso los estás que me ahora, ¿no? conocen confían. Te decía que en eso estás ahora, en eso estás trabajando, dedicándote no solo a la docencia, sino también al ámbito político. Sí, 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 sí. Por eso decía, vamos a ver si los que me conocen confían en mí y nos dan un votito para poder formar parte de la lista de las generales. Así es Claro, que hay que aportar, hay que aportar. por supuesto. Y Guadalupe, también vamos a contarle a los oyentes, ya que estamos,
que desde el Instituto José Manuel Estrada, junto a un grupo de colegas allí, se viene trabajando en un proyecto pensado para el mes de septiembre, para ser más exacto el 1 de septiembre, en un congreso cultural precisamente enmarcado o encuadrado en estos 40 años ininterrumpidos de democracia en la República Argentina y que tiene una mirada y un enfoque de análisis sobre todo, donde la idea es convocar a participantes importantes, digo, ¿no? Del ámbito de la política, de personas que en algún momento atravesaron el proceso de la dictadura en la Argentina, para precisamente fortalecer en la reconstrucción de la memoria de aquellas cosas que sucedieron, pasaron y ojalá no vuelvan a pasar, y también en todo lo que hay que mejorar por delante, en el fortalecimiento institucional en general para que funcione la democracia en nuestro país. Mira, cuando vuelvo al instituto en este año, Uh -huh. bueno, yo vine con esa idea pasiva de dedicarme a dar clases, de no Sí. involucrarme mucho en actividades extras, áulicas, porque me había generado muchas dificultades de salud Uh -huh. anteriormente, Sí. pero como mi naturaleza no se luchista Claro, y no se puede, ¿no? no se puede, contra eso no hay que luchar, ¿viste? Uh Por -huh. más que uno diga, voy a estar sin involucrarme, acá estamos. Claro. Lo hicimos en el 2018 con el Congreso de Historia, en el 2019 con el conversatorio por la reforma educativa, Uh -huh. pulmón, también con un grupo de alumnos y pocos profesores que acompañaron y aportaron, ¿no? En la Sí. elaboración del proyecto. Y ahora, pues, eh, la profesora Scar me dice, vamos a hacer un curso de capacitación. Y yo, no, no quiero, Lili. Y me dice, mira, pero vamos a hacer, sí, nos suma un poco a nosotros en el conocimiento. Y yo le digo, y aparte de la capacitación, ¿por qué no hacemos un congreso chiquitito? Claro. Y bueno, chiquitito era el comienzo, ¿no? Esa era Eh, la idea, pero sabiendo que cuando parte de vos es muy difícil que sea chiquitito. y, bueno, y después le digo, Lili, ¿y si pedimos el cine teatro y ya no lo hacemos local nomás y hacemos provincial? Uh -huh. Ay, ya me asustas, vos con tus locuras. Pero bueno, empezó con la idea, ¿no? Y después dijimos, vamos a tocar el tema, obviamente, de la restitución de la democracia, porque es importante valorar que vivimos en democracia. Sí, Porque a veces leo las redes sociales y mucha gente dice, estaría bueno que vuelvan los militares. Y sí. no entiendo por qué no valoran lo que tienen, lo que se vive. Quizás no vivieron la década del proceso y no perdieron familiares en esos momentos, no sufrieron las torturas que sufrieron aquellas personas, ¿no? Que Ujú. hablan tan dignamente con decir que vuelva la dictadura. Sí, sí. Y Claro que a veces es preocupante escuchar esas cosas en la actualidad, decirlo sin argumento y desde la ignorancia misma. tal cual, y viniendo de docentes es peor. Claro, Entonces, ni hablar. me preocupa porque no hemos aprendido nada en las aulas o hemos fallado como docentes al transmitir Ujú. esta novedad. ¿Qué es la política? ¿Por qué es bueno involucrarse en política y vivir en democracia? Ujú. Y entonces le digo a Lili, mira, uno de los temas a trabajar podría ser este, pero ahora, ¿cuáles son los disertantes que vamos a convocar? Y ahí dicen, no, seguro va a ser ideológico. Y acá no parte por ser ideológico o no, parte por querer vivir bien como sociedad, por querer aportar para que nuestros descendientes vivan en democracia, Ujú. tengan soberanía y Sí, se empoderen de lo que tienen, sean claro. soberanos. Entonces le digo, mira Lili, está a buscar disertantes y bueno, fui tocando algunos conocidos y la primera persona a la que pude llegar y que es un amor de persona y predispuesta siempre para lo que respecta a la educación es la licenciada Verónica Piovani, presidenta de Infot. Ujú. Nos había acompañado en el Sí, foro sí, de la sí. reforma universitaria y ahora nos dijo Guadalupe, ningún problema, contá conmigo. Bueno, eso me dio pie para ir pensando más en grande. Ya tenemos a nuestra referente máxima del ámbito educativo. Ujú.
Toqué al presidente de Cultura de la provincia del Chaco, toqué al ministro de Educación, me fueron diciendo que sí. Me contacté con personas sobrevivientes del proceso de los hermanos Pierola en Entre Ríos. También está el señor Gustavo Calotti, que pudo hacer la película de La Noche de los Lápices, que también fue perseguido, torturado en, por ser militante estudiantil en esa época, ¿no? Ujú. Y él me dice, mira, no tengo ningún problema, pero ya estoy viejo, me dice, no puedo movilizarme. Y bueno, hay que motivarlo de alguna manera y hemos logrado eh, obtener el sí, que va a venir y participar. Y no conforme con estos gran personajes, digo, y si invitamos a personas internacionales, entonces pensé en el expresidente Pepe Mujica y en el Ujú. expresidente Rafael Correa de Ecuador, pero Claro, no lo podía hacer sola, claro, porque ya son personas internacionales, expresidentes, entonces no es tan sencillo llegar a ellos. claro, necesitabas un nexo así como para poder contactarlos y conseguir un poco eso. Exactamente, sí. Y me conectó con el gobernador Capitanich y le comento el proyecto, le pareció muy interesante, una iniciativa innovadora porque no se había pensado desde el contexto educativo, algo así, Ujú. y comprometió en gestionar la presencia de los dos expresidentes. En eso estamos, a la espera de la confirmación, no sabemos todavía la agenda de ellos, pero me dijo, mira, de última, si no podemos traerlos presencial, que participen de manera virtual. Vamos a ver cómo está. Claro. Y por eso justamente no hemos largado todavía, abierto el link de inscripción, Ujú. porque Se está esperando la confirmación, ¿no? De esto. estamos esperando la confirmación, claro. Y le habíamos solicitado el Convenciones Gala, a lo que nos dijo también que sí, que era viable. Ujú. Y ahí mis compañeros de fórmula se asustaron más, porque estamos hablando ya a nivel macro, algo muy grosso, algo que ya trasciende el ámbito educativo, Ujú. involucra la arena política, involucra el ámbito económico, y bueno, es algo que realmente si no tenemos un acompañamiento del gobierno, no lo podríamos lograr. Y Claro. estamos con la promesa del gobernador actual Ujú. que nos va a acompañar en todo lo que sea posible. También del ministro de Educación, por eso ya presentamos directamente al ministerio para que salga auspiciado por el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Está en trámite la confección de la resolución para el otorgamiento de puntaje para los docentes. También está en trámite el, la declaración de interés provincial a través de el director de capacitación de la provincia del Chaco y a través del senador Antonio Rodas, la declaración de interés nacional. O sea, estamos muy avanzados Ujú. en trámite. Avanzado y con mucho trabajo por delante, ¿no? Más allá de que falte todavía un par de meses, pero esto de la logística, de las notas, de las confirmaciones, y bueno, después todo lo que hay que ir armando y proyectando para ese día, es un trabajo enorme que por ahí no se visualiza, y mucho menos por aquellos que participan del evento, no pueden ver toda la previa, ¿no? De esto que están mencionando. Que, como bien Claro, lo son dijiste, es tan grande no solo porque se hace en la provincia del Chaco, sino que es difícil buscar o encontrar por allí un congreso de esta magnitud que se haya realizado en otra provincia. claro, y bueno, esto ya me ha generado estrés hasta diciembre, digo yo. Bueno, pero esa adrenalina la necesitas, ¿no? ¿Viste? Yo creo que sí, está en mi naturaleza y no puedo vivir sin así sobresaltos, ¿viste? Sí. Y bueno, somos 6 profesores que estamos en la coordinación, Ujú. eh, y no nos damos abasto porque también estamos con otras actividades Claro. en la política, en la docencia, en el contexto familiar, o sea, es mucho y por ahí estamos como desbordados de actividad, pero confiados en que vamos a llegar. Por eso solicitamos siempre acompañamiento a la parte jerárquica institucional, a Ujú. nuestros colegas docentes,
que se han ido sumando. Ha tenido buena recepción la novedad y también sabemos que es para beneficio del instituto. O Claro, sea, por ahora lo que tenemos claro que necesitamos avanzar en algunas gestiones, por sí, ende decidimos la localidad del cine teatro en Tres Isletas. Si después hay modificaciones, bueno, se les seguirá comentando, pero el propósito principal acá y como la audiencia conoce la realidad del instituto, tenemos 36 años de sí, existencia formativa y no contamos con una casa de estudio propia. propio. Trabajamos en establecimientos prestados, nos hemos cambiado de uno a otro y a otro instituto, que no Ujú. es bueno, no favorece, ¿no? Y bueno, el objetivo es arancelado el proyecto del Congreso para juntar fondos para la construcción de nuestra casa de estudio. Ya que contamos con el predio, ahora necesitamos plata, Claro. plata para avanzar en la construcción. Ujú. Ya esto también hemos hablado con el gobernador para gestionar que nos habilite la construcción del instituto, ya sea vía ministerial, ya sea vía Congreso, Ujú. pero necesitamos nuestra casa de estudio. Y acá estamos. Así es que los oyentes que no quieran participar del Congreso podrían aportar con un granito de arena, por lo que puedan, con plata, con materiales para la construcción de la casa de estudio donde se forman sus hijos, sus hermanos, sus parientes. Claro. O donde muchos de ellos también se han formado, ¿no? Digo, dentro de la comunidad. Vos Exactamente. estás hablando de casi 40 años también de una institución. Eso significa que gran parte de la población, no sé si la mitad o un poco más, ha pasado por la casa de estudio, ha tenido su título y le ha permitido trabajar o crecer aquí, erradicarse o tal vez trasladarse a otra localidad o a otra provincia, pero han tenido la posibilidad, ¿no? Y todo eso también, como vos decís, por allí es bueno volcar en forma de agradecimiento y decir, ¿por qué no vamos a apostar a aquellos que alguna vez apostaron por mí, hoy devolverlo aunque sea en un granito de arena y dejar las bases o el cimiento o llegar a la construcción del edificio propio para que el Instituto José Manuel Estrada tenga su lugar y muchas generaciones futuras puedan pasar por allí? Claro, esa es la idea, ¿no? De que nosotros tengamos algo confortable para ofrecerle a los estudiantes y a las futuras generaciones y que Mm. siga siendo un instituto que traiga ofertas académicas para las necesidades del pueblo, para las demandas del pueblo y que podamos también formar profesionales capaces de insertarse en el medio donde decidan habitar. Ujú. Sí, sí, que de hecho tenemos experiencia y mucha de eso en los últimos tiempos, ¿no? De exalumnos Sí. egresados que han tomado la posta de trasladarse a otras provincias y que por suerte y gracias a Dios hoy la mayoría están trabajando y nos están representando más que bien, diría. Sí, sí, es así. Bueno, Guada, no, no te robo más tiempo. Te agradezco, te dije que vamos a hablar poquito, pero es imposible hablar poquito contigo. Eh, Contigo, ¿eh? claro, la verdad que muy interesante, yo lo digo acá públicamente, a veces quienes no te conocen tienen una imagen errónea o equivocada, o a veces hay cosas que no permiten entender cómo vos tenés tanta energía, tanto ímpetu y tantas ganas de hacer cosas. Y bueno, un poco lo explicaste al principio de esta nota y por eso quería charlar contigo, porque me parece que es importante escuchar las historias de vida, las experiencias, los procesos que solo vos conocés y tantas cosas que acá hiciste una síntesis, pero que son mucha más extensas de contar, de aquellas cosas que te marcaron, de lo que pasaste, de tener que alejarte de tu familia, de tu país, llegar y estar hoy en la Argentina. Bueno, proyectar también eso, digo, un montón de cosas que van en la valija de este extenso viaje y que no se va a detener acá, porque conociéndote, esto es imposible que se quede en un solo lugar y porque además, como vos dijiste, forma parte de tu esencia, tu adrenalina y que a veces es difícil de entender cuando vos no tenés ese tipo de experiencia, ¿no? Yo siempre comparo esto como las cuestiones cuando vos te falta el proceso de alfabetización o no pudiste por diferentes motivos lograr ciertos aprendizajes. Bueno, en la vida misma
cuando te ha tocado salir muy poco de tu burbuja, de tu comodidad, de tu entorno, y no has tenido que pasar por dificultades, por problemas, o estar solo, triste, agobiado, llorando y que nadie por allí se haya enterado, es muy difícil comprender cuál es el motor que hoy te potencia, te moviliza o te catapulta en determinado lugar, ¿no? Y me parece que esta es un poco tu historia y que mucha gente que estará escuchando y muchos inmigrantes que están acá se van a sentir identificados con esto que vos mencionaste, ¿no? Las particularidades, las vicisitudes, lo que se extraña, las ambivalencias, ¿sí? Esas cosas que por un lado estás feliz, pero a la vez estás triste, bueno, que solo lo puede vivir aquel que ha tomado la decisión y el camino de transitar por esto. Tal vez no porque lo eligió, sino porque las circunstancias hicieron, como fue tu caso, de que tengas que tomar esta decisión y bueno, de ahí en adelante ir construyendo tu propio camino, como bien lo dijiste. Así que simplemente gracias, Guada, por tu tiempo. Espero que te recupere tu voz, que recargues energía y bueno, y a seguir trabajando por el Congreso que se está organizando para el 1 de septiembre. Y claro, lo mejor también ahora en el ámbito de la política, que ojalá la gente allí pueda dar su acompañamiento y pueda lograr, como quien dice, ingresar en las pasos, ¿no? Dale, Sergio, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por valorar este proyecto, por ser parte de él, no solamente a través de la entrevista, sino parte en la construcción del proyecto y acompañarnos en todo momento. Y bueno, invitarle una vez más a la comunidad que se sume porque esta es una patriada de Ujú. ustedes. Nosotros no podemos hacer nada si no hay un acompañamiento de la comunidad. Tal Así cual. es que si quieren aportar a la casa de estudios, a Ujú. nuevas propuestas formativas, a trascendencia institucional, sumarse. Eso nada más. Y gracias por todo, predispuesta para lo que les sea útil en todo ámbito. Como dijiste, muchos no me conocen, espero que realmente con esto puedan tener un poquito de acercamiento a mi persona. Ujú. Eh, no, no soy mala, soy re mala. Creo que es mi esencia, pero trato de manejarme en el camino correcto. Así es que allá vamos. Gracias por todo y qué decirte. A seguir Dale. trabajando. Así es. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Que tengas un buen día y vamos a seguir charlando porque más adelante habrá que confirmar fecha de inscripción, habrá que confirmar también ya los participantes o tener alguna nota previa con ellos. Bueno, a medida que vamos avanzando en el tiempo y en el proyecto, lo iremos dando a conocer. Así que ya muchas gracias, te deseo lo mejor y que tengas un muy buen día. Igualmente, Sergio. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Mercedes Guadalupe Segura Lema, un docente del Instituto José Manuel Estrada, charlando un poco con nosotros de todo, ¿no? De la vida, de su lugar de origen, cómo pasaron los años hasta llegar aquí a la Argentina, a radicarse, conformar su familia, bueno, trabajando hoy en el ámbito político, pero también trabajando en un congreso para el 1 de septiembre que se va a llevar adelante precisamente desde el Instituto José Manuel Estrada, con un trabajo profundo, arduo, y bien lo mencionaba ella, quienes van a ser los invitados y quienes faltan confirmar todavía. Así que simplemente agradecerle a ella, nosotros vamos a hacer una pausa en esto que es tu momento.